George Washington.
Estamos... Creo. Pará, falta Valen. Ah, ok. Ahí voy un segundo. A mí me Bueno. apareció la pantalla. Estamos. Después de muchos intentos y problemas técnicos, bienvenidos al segundo stream de Mente Avanzada. Hoy vamos a estar tocando los diversos temas que sucedieron esta semana y la pasada. Como, bueno, ya hemos hablado extensamente sobre las elecciones en Estados Unidos. Vamos a pasar también a hablar sobre las vacunas, el conflicto migratorio en Europa. Y Sobre ahí Perú. vamos a proseguir hablando sobre la destitución de Martín Vizcarra. Martín, ¿no? Sí, Martín Vizcarra. Martín Vizcarra en Perú. Para mí el tema de la semana. Para Franco el tema de la semana. Podríamos Sí, hacer una lejos. encuesta también sobre cuál fue el tema de la semana después en nuestro Instagram. Está buena esa Dale. encuesta. ¿Por qué no la van haciendo? Bueno, Porque Santiago se cae a pedazos. está bien. Así que si querés, Franco, arrancar por Perú. Dale, sí. Mirá, bueno. A ver, no era sorpresa, porque ya... Bueno, sí, sorpresa era porque parecía que el Congreso iba a aprobar al final, iba a desaprobar, digamos, la destitución y que iba a seguir en el cargo, pero los votos dieron para sacarlo del cargo. O sea, dio más, tenía que dar más de 87, el voto congresal dio 109. Y nada, bueno, tenemos la destitución de Martín Vizcarra, que es otra inestabilidad para el gobierno peruano, ¿no? Para las instituciones. Que no es nada raro, digamos, en la historia de Perú, ¿no? Por lo menos para remontarnos a una historia reciente, vamos a los 90, a los 2000, que estaba Alberto Fujimori. Después del 92 se hace un autogolpe de Estado. Y pasa algo parecido a lo que pasó en el 2020. ¿Qué fue lo que pasó en el 2020? Martín Vizcarra disuelve el Congreso y sin haber elecciones presidenciales, ¿no? O sea, solamente elecciones legislativas, que por lo general, siempre en Perú son al mismo tiempo, son simultáneas, digamos. Sí. Bueno, en el 92, después del autogolpe que se hace Fujimori, permanece 10 años en el poder, claramente autoritariamente. Bueno, y se llama también elecciones legislativas, solamente sin presidenciales. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, sacando que es un gobierno autoritario, ¿no? Alberto Fujimori se presenta con su lista, ¿no? Con su lista partidaria, digamos. Y tuvo un apoyo importante, aunque se sospecha fraude, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo Martín Vizcarra? No se presentó con una lista, perdió todo apoyo partidario. Y bueno, las cosas siempre fueron tensas dentro del Congreso, el presidente. Ya desde antes del presidente de Kuczynski, estaba todo medio tenso. Ya, si vemos los últimos 5 presidentes de Perú, todos tienen causas abiertas. Todos. Los 5. Los 6 en realidad, contando a Fujimori. Fujimori, Humala, todos. Los 5. Entonces es como ya un problema muy sistemático, ¿no? La corrupción ya sobrepasa. Además de que el Congreso tiene un poder bastante fuerte. Y a pesar de las reformas que ya se hicieron en el año pasado, que fue uno de lo que creó tensión entre Vizcarra y el Congreso, ¿no? Porque Vizcarra se puso la bandera, después de la destitución de su presidente, él era vicepresidente, desde el 2016. Y nada, bueno, el 2018 Kuczynski ahí se trabó el stream. No, Bueno, no se trabó. ahí volvió. Nada, Kuczynski es presidente de 2016, fue electo. Por 40.000 votos ganó. Ujú. Apretada la selección. ¿Contra quién? Adivinen contra quién ganó. Tienen nombres. Contra Pablo Guerrero. Arre. No, le ganó a la hija de Alberto Fujimori, Keiko. Que tenía un gran apoyo, que hizo unas muy buenas elecciones y terminó con más de la mitad del parlamento. Y nada, bueno, a partir de ahí empezó toda la tensión, ¿no? Que generó más inestabilidad. Bueno, es destituido Kuczynski, asume Vizcarra, que venía de ser presidente, que venía a ser vicepresidente, y bueno, hoy fue destituido por esto que te digo.
la lista partidaria era nula, él perdió el apoyo. Si querés, tenemos en la publicación de Mente Avanzada que subimos la otra vez, Dale. el Parlamento cambió totalmente. Del 2016 al 2020 cambió absolutamente, se fragmentó. Que ahí tenemos también una nota de la politóloga, una politóloga peruana, de Muñoz, que es muy interesante, que habla de esto, ¿no? Que la inestabilidad y la debilidad de los partidos políticos en Perú es terrible, es tremenda. Dejo el link en el stream por si lo quieren ver. Sí, si lo quieren revisar. Acá está toda la explicación. En la última imagen, sí. El gobierno de Vizcarra, claro. Sí. Fíjate, anda la última imagen de esa. Estoy. Cómo se quedó sin representación partidaria. Exacto. Bueno, ahí todo lo que es rosa en el lado izquierdo era el partido Peruanos por el Cambio, que era el partido de Kuczynski y Vizcarra, ¿no? Eran 18 representantes, o sea, siendo presidente, siendo el poder presidencial, digamos, tenían la tercera fuerza en el Parlamento. Eso ya es, todo lo naranja es Keiko Fujimori, que controlaba básicamente el Parlamento y obstrucción, ¿no? Haciendo una obstrucción terrible y es lo que generó todos esos roces, esas tensiones. Claro. Y después a la derecha tenemos cómo se fragmentó el gobierno. 8 partidos en representación, ninguno con más de 25 parlamentarios, nadie tiene la mayoría. Y bueno, terminó con toda lo que representó Vizcarra, que es reformas políticas, judiciales. Salió a la luz esto de la corrupción. Él fue destituido por incapacidad moral como los otros antecesores. Sí. Y nada, bueno, al no tener apoyo, eso lo complicó. Total. Así que nada, la tensión así antifujimorista y fujimorista es también fuerte y lo que también perjudica a la estabilidad de Perú. La inestabilidad de Perú. Claro. O sea, sí, no, afecta la estabilidad. Sí, que más que estabilidad es una inestabilidad constante, claramente. Sí, totalmente. La estabilidad de Perú es la inestabilidad. Total. Es más, si vemos digamos, la escena partidaria, los partidos no duran más que lo que dura un candidato o un presidente. Claro. Tienen una vida útil muy corta. Sí, o sea, son partidos en realidad más sí, muy personalistas. Exactamente, de figuras políticas que partidos con una carta orgánica, partidos con un arraigo en la sociedad muy importante. Bueno, a mí me da risa, me causa gracia el tema de los logos, el tema de todo eso, ¿no? Porque, por ejemplo, la fuerza de Keiko Fujimori se llama Fuerza Popular, me parece, no me acuerdo el nombre, pero el logo es una K, así grande, por Keiko. ¿Qué? Lo mismo con Kuczynski, el logo era PPK, él se llama Pedro Pablo Kuczynski, es terrible. Y está bueno, qué sé yo. Total. Es gracioso. Eso ya demuestra bastante la inestabilidad, la debilidad de los partidos y ya denota un poco todo eso. También, obviamente, que eso interpela a la sociedad peruana, como porque los partidos son así porque también, y el sistema político porque la sociedad peruana actúa y se comporta de alguna manera en particular. Si fuera diferente, los partidos tendrían arraigo local, tendrían arraigo a nivel nacional, se mantendrían en el tiempo. No tienen una estructura nacional muy fuerte. Muchos politólogos hablan incluso de que se habla de partidos regionales. El Parlamento está lleno de partidos regionales. Te iba a decir, me hiciste olvidar. ¿Qué te iba a decir? Me olvidé, boludo. Bueno, sigamos, me olvidé, me quedé colado. Pasa palabra. Algo también que hay que aclarar, que el Parlamento de Perú es uno de los pocos sistemas presidencialistas de América Latina que solo tiene una cámara, a diferencia del caso argentino que tiene 2 cámaras legislativas. Ellos tienen una sola cámara. Bueno, eso se quiso cambiar en las reformas políticas del 2019. Que fue rechazado. Y fue uno de los rechazados. Se hizo un referéndum y se rechazó. Eso es un punto también importante, es verdad. Sí, no, también... Sí, que eso facilitó también la institución de Vizcarra. El mismo sistema peruano facilita una fácil institución de presidentes. Si no me equivoco, él lo instituyen por
por algo moral. ¿Cómo era? Incapacidad moral, ya lo dije. Incapacidad moral. Sí, Sí, básicamente lo plantearon por la corrupción y por todo ese destape que hubo con el caso Odebrecht y la sí, en realidad corrupción. él no, sino a Kuczynski. A Kuczynski lo destituyen por el caso de Lavallato. Además tuvo algo muy polémico que fue darle una, ¿cómo se dice? Bueno, tuvo que ver con Alberto Fujimori y su condena, ¿no? Que se le dio como, ¿cómo era? Un indulto humanitario, ¿no? Y fue re polémico eso. Hubo manifestaciones y hubo una presión social bastante fuerte ahí también. Y bueno, fue la causa, digamos, principal de la destitución de Kuczynski, que empiece todo este bucle, y ahora un tercer presidente que es el jefe del jefe de Congreso, ¿no? Un tercer presidente en 4 años. Total. Sí, ahora Porque además no es que solamente el año que viene Congreso tiene elecciones, disuelve, ¿no? no es que solamente el Congreso destituye al presidente, sino que el presidente, obviamente teniendo en cuenta todas las reglas institucionales, también disuelve el Congreso, como lo hizo en el 2019 para el 2020 Sí. Vizcarra. Ujú. Sí, que fue un escándalo también. Porque, digamos, vamos a seguir destacando, digamos, la corrupción de Perú y cómo está, digamos, cómo se visibiliza, ¿no? El partido de Keiko Fujimori, que tenía 73 o 78 congresistas, en todos esos años de gobierno, digamos, de dominio, digamos, en el Parlamento, fue perdiendo representantes a causa también de la corrupción, a causa también de Odebrecht, de Lavallato, lavado de activos, o sea... Ah, y para destacar, un dato curioso que es el que me había olvidado, 68 de los 130 representantes que tiene hoy Perú, de los que destituyeron el otro día a Vizcarra, tienen causas abiertas o investigaciones por corrupción. Datazo. Buen número. Y bueno, incluso la sociedad, 9 de cada 10 peruanos aceptan que se investigue a Vizcarra, pero no apoyan la destitución. Hoy los parlamentarios, los congresistas en realidad de Perú tienen una imagen bastante baja y Vizcarra todo lo contrario, tiene bastante aceptación, más que nada por este trabajo que hizo con la corrupción, que hizo, no sé, después los peruanos sabrán decirnos si esto es verdad, si cómo se ve reflejado, ¿Y cómo esas sigue cosas, todo pero esto ahora? bueno, ahora hay un nuevo presidente, pero ¿qué pasa? En 5 meses hay elecciones presidenciales. Entonces, bueno, este presidente, que es el presidente de la Cámara del Congreso, tiene que asegurar primero una transición por lo menos pacífica, por lo menos seria, Ujú. primero porque desde el 2001 que destituyen a Alberto Fujimori, no hay nadie que haya puesto unas bases institucionales nuevas o que puedan reestructurar bien lo que es la política peruana. Total. ¿Me explico? O sea, primero hay que ver qué hace el nuevo presidente, que es por lo menos interino, y después hay que ver cómo se reestructura ahora el gobierno, el parlamento por lo menos, Sí. hay que ver cómo se fortalecen los partidos, porque hubo un auge de la derecha extrema bastante importante en cuanto a los partidos, y nada, hay que ver si hay alguien que se impone, si hay algún líder que pueda sobresalir y que por lo menos tenga la intención de implantar esas bases que necesita Perú. Total. Pero como te digo, la importancia de los partidos es fundamental. Total. Incluso se habla de Perú como una democracia sin partidos. Ujú. Porque si hablamos de partidos políticos, hay uno que es Acción Popular, que está de 1956, pero que tampoco tiene una importancia, no sé, superlativa. Totalmente. Aparte, si vamos al caso de democracias con partidos institucionalizados, que por ejemplo tenés la contrapartida Uruguay, que es uno de los países de la Sí, región, totalmente. el país de la región emblema en cuanto a Sí, partidos. incluso y tienen los democracia, partidos políticos más antiguos del mundo, Exactamente, junto con Estados Unidos, ¿no? exactamente. Y Bueno, algo que iba a junto decir que esto le va a esto, interesar a Perú es Valentina. justamente la contraparte. Sí. Sí, obvio. Perú, teniendo en cuenta esta inestabilidad política,
tiene una estabilidad bastante importante en lo económico. O sea, no fue acompañada de una desestabilidad económica. Eso también es llamativo. Sí, es llamativo porque en realidad tendrán que ir un poquito de la mano, quizá. Y sí. Sí. Bueno, ¿querés hablar un poco de economía argentina? Hoy están discutiendo en el Senado el presupuesto 2021 y yo sé que tenés algunos puntos interesantes. Sí, Ya igual sé que no vas a hablar del presupuesto en sí, pero que tenés algunos puntos que el van a presupuesto interesar. siempre es lo mismo, siempre dicen, bueno, vamos a ver, proyectamos una inflación de esto, un déficit de esto, y ahí proyectan y siempre proyectan como el traste, porque después terminamos quedándonos cortos de presupuesto. Pero algo que, ¿cómo se llama esto? Que están viendo de incorporar en el presupuesto es el impuesto a, escuchate esta, es buenísimo, impuesto a celulares, aires acondicionados y TV. A las grandes O sea, riquezas, diríamos. ¿cómo? A las grandes riquezas. Claro, igual el impuesto no alcanza lo que vendría a ser todo lo que sea computadoras y notebooks, así que por ese lado como que bueno, la tienen un poco más tranqui. Igual no lo vamos a poder prender los aires. Y, Claro. y viste que con esto Nada, del nada, pero... coronavirus No, a mí... habían tirado como que está prohibido el aire acondicionado en lugares Sí, no, cerrados. igual en espacios, sí, en shoppings. Sí, en Mar del Plata habían dicho que la etapa costera iba a ser sin aires acondicionados. ¿Te imaginas? A mí lo que me interesaba es el tema de criptomonedas. Que tenías ahí un gráfico. Si te lo tenés alto ahí, ponelo en la pantalla. A ver, ¿para qué lo busco? Igual se van a A terminar ver si nos pones un poco en contexto, porque agregar. la verdad entiendo poco de eso. Y capaz Igual que una futura economista me puede terminando con el tema de los ilustrar. impuestos, por ejemplo, lo que era todo importado tenía un impuesto tipo al 7% que pasa al 17% y todo lo de Tierra del Fuego que tenía 0% se fue al 6,5%. Así que digamos como una medida proteccionista que favorece a los productos nacionales más a los extranjeros. Pero igual es medio contradictorio. Pero, qué sé yo, se va a terminar trasladando todo a precios y se va a disparar todo, nadie va a poder comprar y nada, van a terminar, la gente va a terminar yendo a otros mercados, ¿viste? O va a salir todo mal. No le veo Mucha fe un no futuro tenés. Claramente puesto. no. No, olvídate. El pesimismo. No va a tener el efecto que van a querer que tenga. No van a recaudar nada con esto. ¿Y cómo ves el tema dólar? Hoy volvimos a Y estar un poco complicados con los números. Subió la brecha. el Con, tema de no sé, dólares entre la sigue cantidad siendo. de dólares que tenemos. $7, ahí no sé. El tema de dólares es que, por ejemplo, lo que pasó fue que desde que arrancó a dispararse, lo único que estuvieron haciendo es como querer ponerle, ponerle precintos, como digo yo, a la demanda. O sea, con el cepo, que primero pusieron el cepo, después pusieron el cupo, después dijeron que bueno, que si vos recibiste el ATP, si tu empresa recibió el ATP, no vas a poder comprar dólares. Bueno, todo eso son restricciones a la demanda que, Sí. a ver, te restringen de comprar al oficial, pero no te van a restringir de comprar al blue. O sea, la gente siempre va a poder acceder al blue. Entonces, eso, digamos que los hace escaparse del oficial para ir al blue y como la gente prefiere usar el dólar como moneda para ahorrar, se van a ir todos allá. Y lo que pasa es que se fue disparando porque tampoco hubo incentivos a la oferta. O sea, todo el mundo quiere dólares, pero no hay nadie que los ofrezca. Entonces, ese es un punto por el cual se va disparando. Lo que pasó que Igual tuvo una pared de día de baja que llamaron la claro, atención claro, a los lo que pasó periodistas. fue lo siguiente. Como se daban cuenta que el dólar estaba por llegar a 200 pesos y era prácticamente inviable, la gente ya estaba medio loca con el tema, lo que hicieron fue, bueno, a ver, no podemos seguir poniéndole palos a la demanda, porque palo que le ponga, palo que igual la gente va a buscar la forma de salvar sus ahorros. Entonces lo que hicieron fue alentar un poquito la oferta con el tema este de emitir eh, bonos, licitar ese tipo de cosas, como el bono dólar link, ¿viste eso? Que es Sí, un bono que vos pones en pesos, pero está atado a la evolución del dólar. Claro. Entonces eso más que mal es un instrumento atractivo para decir, bueno, en vez de irme al blue, me voy a este instrumento que me da dólares, pero de manera oficial. Y la brecha entre el oficial y el blue, como es grande, significa cae. comprar por el oficial, porque es más barato. Entonces, bueno, eso también se estuvo diciendo que a fin de mes empresas que están sobre dolarizadas
no podían hacer frente a sus obligaciones de pago, entonces tuvieron que salir al mercado a vender dólares, eso aumenta un poco la oferta para hacerse de pesos y así poder cancelar cosas. Eso también explica un poco la baja del dólar. Pero si te pones a pensar, son situaciones transitorias, ¿entendés? Así que la baja es transitoria por este aumento transitorio de la oferta. Entonces, mientras el aumento de la oferta sea transitorio, que quiere decir que en el corto plazo va a terminar, el dólar va a volver a subir, así como está pasando estos días que está volviendo a tomar ritmo. Si se anda con precintos, tomando medidas cortoplacistas o medidas con... Bueno, tenemos que evitar que llegue a 200, vamos a hacer algo para que se mantenga bajito, pero por ahora va a volver a subir, se va a volver a disparar. Así que nada. Bueno, y ahora incluso ahora vamos a importar billetes, ¿no? Van a llegar los famosos billetes importados. Igual eso ya es noticia vieja. No, ya sé, ahora van a llegar, digamos. Van a llegar las tandas. De Brasil, si mal no me equivoco. Sí, y de España me parece. Y sí, creo que también no estoy segura, pero de Brasil seguro. Así que no, sí, imagínate, si no nos da... Y nos va a salir más caro, unos dólares encima. Claro, o sea, estamos comprando nuestros billetes en dólares, encima que estamos, no sé, ya la verdad le pedí... Sí, es una situación complicada. La oferta, la masa monetaria, pero la duplicamos fácil, triplicamos seguro, y cuadruplicamos, mira, no sé. Pero nada, todo esto también pasa porque seguimos financiando al tesoro, o sea, nuestro banco financia al tesoro, o sea, nuestro tesoro está haciendo frente al déficit y un montón de cosas, tomando deuda del banco, eso quiere decir que es la monetización del déficit, así que seguimos por ese lado. O sea, tu mirada es bastante pesimista, digamos. No sé si bastante pesimista, yo creo que si no empezamos a tener responsabilidad fiscal, se va a terminar yendo todo al carajo. Igual también teniendo en cuenta que estamos en un contexto de coronavirus que hay que... Sí, obviamente. A incentivar también la demanda para que todo no se hunda, no está tan mal, pero bueno, no podemos estirar toda esta situación, no podemos tener un déficit primario forever and ever, un déficit fiscal forever and ever. O sea, en algún momento vamos a tener que ir cancelándolo o viendo la forma de tener un superávit o ahí te haciendo la salida. Cortarlo de raíz. Pero bueno, igual... que algo que va de la mano con esto, y hay mucha controversia, tipo hay gente que se queja de que tenemos mucho déficit, pero le tira bosta y ay no, tenemos déficit, qué sé yo, qué sé cuánto, pero por el otro lado se enojan de que no haya más IFE. O sea, si vos tema IFE. Claro, o sea, si vos querés Guzmán dijo que no iba a haber, ¿no? Que no es prioritario en este pero momento. Pero no es tan así, porque dijo que no va a haber un IFE en calidad de IFE. ¿Me entendés? O sea, que todos los beneficiarios de IFE se van a reducir a, no sé, a los que ellos crean correctos, ¿no? O sea, se va a acotar, digamos, claro, quién lo reciba. Se va a acotar quién lo reciba y, por ejemplo, el IFE se va a cambiar de nombre, por así decirlo, desagregar en otro tipo de programas más focalizados. O sea, viste que hay un programa que se llama Potenciar Trabajo que busca, bueno, potenciar trabajo, potenciar el empleo, pero o sea, es así, o sea, el IFE se va a terminar como tal, pero se va a ir desagregando en otro tipo de programas más focalizados que todavía den ayuda y como que no dejen a la deriva a toda la gente que está en situación delicada con todo este tema del coronavirus. Pero bueno, por ahora, perfecto. IFE como tal no hay. Y no va a haber, parece. Sí, no. No, según lo dicho del ministro de Economía. Sí, el ministro de Economía dijo que se guardaban el derecho de, si la pandemia se vuelve a empeorar, de emplearlo de vuelta, básicamente. Ok. Claro, o sea, en caso de que se dispare una segunda ola. Como en Europa ahora. La segunda ola que nunca terminó la primera acá, ¿no? Pero... Bueno, acá todavía no terminamos la primera. Claro, por en fin, nada. Igual esto de sacar el IFE, yo lo veo bien, porque en este país siempre pasa que toman medidas y se perpetúan. Y de transitorias no tienen nada, como fue en el momento del impuesto al cheque. El impuesto al cheque había comenzado como una medida transitoria y bueno. Sí, tenemos esa cosa de que se perpetúan y no tomamos medidas posteriores a lo que es la ayuda. Si vos querés perpetuar el IFE, y digamos que no es una buena señal de que sos responsable fiscalmente y estás decidido a acotar el gasto y bueno, sacar un poco de la liquidez del mercado y demás cosas. O sea, esto también ayuda y para mí es como una demostración al FMI de que estamos como
poniéndole ganas para acomodar un poco nuestra economía. Sí, porque ahora se vienen las negociaciones de nuevo con el FMI, ¿o no? Sí, Sí. igual la misión... ¿Eso cómo lo ves? Porque la misión, me encanta porque le decimos misión, yo no entiendo por qué se le dice misión, la verdad. Pero, por ejemplo, la misión del FMI vino el martes. Sí. Y lo que pasó fue lo siguiente. Nosotros tenemos que solucionar todos estos temas de deuda que hay con organismos internacionales y toda la parafernalia. Y, por ejemplo, el martes llegó la misión y lo que pasa es que con el FMI el primer pago que tendríamos que hacerles es en septiembre del 2021. O sea, a menos de un año ya tenemos que hacer un pago, cosa que se veía medio complicado. Entonces lo que pasó fue que Guzmán hizo una renegociación, o sea, renegociamos de vuelta una deuda, como una parte, pero en base a pero bajo otro nombre, o sea, el nombre es un programa de facilidades extendidas. Bajo el nombre de este programa lo que hicimos fue reestructurar por un préstamo de 43 millones para que en un plazo de 5 años no tengamos como que pagar, ¿entendés? O sea, Claro. como que esto nos ayude y además va a ir en armonía con los vencimientos de deuda que tenemos. Básicamente Sí, porque- este gobierno no va a pagar ningún vencimiento con el FMI hasta jamás, porque el gobierno ya tiene 3 años más que le quedan. O sea, en 3 años no va a pagar, porque esto se visualiza para dentro de 5, así que le va a tocar al próximo gobierno que haya hacer frente a estos pagos de deuda y a este tema del programa de facilidades que nos dan para no ahogarnos en el corto plazo. No, porque además tampoco es que tenemos un crecimiento, no tenemos un crecimiento como para poder plantearnos el pago. No tenemos absolutamente No nada, tenemos nada. como para estar preparados. Aparte, como te dije, el programa que nos dan, bueno, no que nos dan, sino lo que tendríamos que hacer nosotros para hacer frente a las situaciones, primero tener un equilibrio fiscal, o sea, dejar de tener déficit, arranquemos por ahí. Después hay que poner límites al financiamiento del tesoro, o sea, el Banco Central tiene que dejar de financiar al tesoro, o sea, eso quiere decir que hay que cortar con la monetización del déficit, hay que dejar de prender la maquinita y sacar billete a rolete. Y bueno, también tenemos que tener un nuevo esquema monetario que, nada, se sigue como dejando de lado el tema de la devaluación por el tema de que se ve como algo negativo, pero bueno, la verdad que si no hacen algo con la brecha que hay del dólar, no sé, o sea, vos pensás que Argentina está, o sea, somos el país más barato, o sea, hace 30 años, o sea, en un plazo de 30 años nunca fuimos tan baratos como estamos siendo ahora. O sea, imagínate, un yanqui viene acá, lo tiene regalado. Un brasilero viene acá, estamos regalados. Un europeo viene acá, estamos regalados. O sea, somos un vueltito para el mundo. O sea, estamos regalados, somos baratísimos. O sea, estaría buenísimo aprovechar, ya que estamos regalados y no se va a cambiar a corto plazo, que se dé más bola al turismo, porque claro, personas yanquis de Europa que nunca habían pensado en cruzarse el mundo, ahora ven que llegan a Argentina y cambian los euros y pueden hacerse la estadía. Estaría bueno también, ya que estamos sin interferir y nada, y también invertir en el turismo, ¿no? Para aprovechar un poco lo baratos que somos. Lindo momento para invertir en el turismo. Bueno, totalmente. Igual, lo que tiene el turismo es que es una de las áreas que también se puede recuperar con más facilidad con esto de teniendo en cuenta el coronavirus. El tema es que si las fronteras siguen cerradas, esto se trabó porque ahí está. No. El tema es que si las fronteras siguen cerradas, ¿Cómo con facilidad? y no dejamos. Yo no veo una facilidad para recuperar al turismo, digamos, es el sector más complicado, lejos. No, pero a ver, si se le da facilidades, si se incentiva a la gente a que pueda irse o va dentro del mismo país, ¿no? Que uno pueda, qué sé yo, tomarse vacaciones y todo eso, la gente la que puede lo va a hacer, ¿entendés? Se habilitan los vuelos de cabotaje. Sí, no, Claro. total, eso obviamente si lo incentivás, si haces permisiones y todo, la gente lo va a Claro, hacer, pero no en la misma medida y no creo que se recupere como... No creo que retorne a una normalidad durante un tiempo largo. El tema del turismo. El turismo es un sector que ya en sí está preparado para tener
es un sector medio estacionario, porque ya sabe que hay momentos que va a tener un pico y hay momentos que quizás no tiene absolutamente nada. Entonces es un sector que ya tiene como una previsualización a que tiene momentos de auge y momentos que no. ¿Entendés? Y como todo esto pasó en el invierno, nuestro invierno, de invierno y la gente se toma vacaciones de invierno y todo lo que quieras, lo que más demanda puede llegar a tener son las vacaciones de verano. Entonces ahí es como que el sector es más fuerte Sí. que en otro momento del año. Total. Sí, no, Y bueno, no, la pandemia nos agarró totalmente en un eso, momento. pero yo no creo que sea No un hay mucha, no hay recuperamiento, una mucho- recuperación. No También creo hay que que sea una ver, recuperación. Yo creo también que hay que tiene más darle importancia que facilidades. se le da, ¿no? Más O facilidades. sea, una cosa es cómo se puede llegar a recuperar por sus propios medios y una cosa es cómo se puede llegar a recuperar si se le da importancia desde una perspectiva estatal que decía Bueno, promover. entonces, Bueno, Claro, también. ¿el vamos. presupuesto de hoy se aprueba o no se aprueba? ¿Qué dicen? ¿Lo aprueban? ¿El presupuesto 2021? ¿Senado? No sé si Si se hoy. aprobó en diputados, sí, hoy se estaba debatiendo. Bueno, entonces, Lo aprobaron en diputados, así que yo creo que el Senado lo tendría que ganar. El sí, tema es que había igual. algunos oficialistas, ¿No? había algunos senadores oficialistas que no estaban muy conformes con algunos cambios que se hicieron en diputados. No, se aprueba, se aprueba. Se aprueba, ¿no? Lo que sí, sí. Una importancia que tiene, bueno, que hay en el presupuesto con todo lo que pasó en estos últimos meses con los incendios en Córdoba y en el interior del país, que justamente el presupuesto de este año incorpora una reducción en la lucha contra incendios y contra el fuego, básicamente, con respecto al año pasado. Eso es una cosa también A a destacar, sí. resaltar. Sí. Sí, Así. hoy igual, por suerte, bueno, ya están un poco más controlados el tema de los Ujú, incendios, pero sigue siendo un tema a debatir que queda pendiente y total. que, bueno, debería tocar urgentemente, digamos, el gobierno. Ay, Eh, ya que estamos con Argentina, ¿no? a ver, Tengo un jueguito, vamos a hacer un juego. A No ver. sé si no ustedes me saben, gustan estos pero juegos. hoy salen los datos del INDEC de lo que fue la inflación del mes pasado. Estamos en de Hay que octubre. jugar. ¿A cuánto da? Ya se me trabó, chicos, ¿ustedes me ven? Sí, sí, se te Sí. vemos perfectamente. Hay que jugar a ver a cuánto da. ¿Cuánto da la inflación? ¿Cuánto da? Se me salió la cámara. Ahí ¿Cuál está. es el juego? ¿Cuál Dale. es el juego? Dale. ¿Valentina? Se trabó. No, no sé. No funca. Sí, Funka. Ya, Ahí está. ahí se me acabó la Ahí conexión. está. No, cuando es así tenés que Me apagar y volví un prender la rato. cámara que se te arregla el toque. Claro. Bueno, Bueno, ¿cómo pues es tu ya para la jueguito? próxima me queda. Pero nada, si ustedes saben, hoy a las 4 más o menos, creo que a las 4, porque bueno, siempre salen a las 4 estas cosas. Concha su madre, a ver. No está trabado, te vemos perfectamente. Ok. Dale. ¿Qué? Pero te vemos bien. Pará, porque tengo problemas acá de conexión. Ahí voy, pará. Y a ver si lo puedo terminar la El oración. juego. Que Seguía todos, con o el sea, juego. hoy salen los datos de la inflación del mes de octubre, Sí, ¿no? sí. Y con todo esto de la crisis, estaba todo cerrado, claramente la economía estaba parada, entonces no hubo una aceleración de la inflación, estuvo como más o menos en el molde, chiquita, por decirlo de alguna forma. Y la inflación de septiembre fue del 2,8%. Y están todos intentando, como, bueno, ¿cuál va a ser la inflación de este mes? Dado que hubo más apertura y un montón de cosas. Muchos dicen que va a estar en torno al 3%, pero para mí va a estar Para. No lo digas, no lo digas. Para. A ver. Para ustedes, ¿qué número Tiren, es? para. Octavio, tirá vos un número. Tienen un número. Tengan en cuenta el Eh, estilo de dato de Estamos septiembre fue del haciendo divertido, estamos haciendo lo divertido lo que no es nada divertido. Lo estamos Claro, padeciendo bastante. yo digo Pero vamos a ponerle un poco de humor. A ver, dale, Octavio, ponele vos. Un numerito. 3,5. Ah, mirá vos, yo iba a decir 3,4. Pero me quedo en 3,3 como para no estar tan pegado a vos. Está re- 3,3. A ver. ¿Vos, Para Valen? mí, para mí cae en 3 justo.
3 justo. ¿Un 3 clavado? 3 cerrado. Bueno, ahora sí. Santiago. Si el stream, Para si mí el stream cae está en 3,2. Bien, todo bien. pegadito. 3,2, Bueno, si sale Valen, estate atenta que seguramente vamos a estar en stream todavía A cuando ver, salga. a ver quién Voy a ganó. ver si me llega la notificación del INDEC y si es la Dale. de coso lo digo. A ver Bueno, quién Mientras, gana. si quieren, vamos un Se poco gana más al plata norte. despacio. Vamos al norte, nos dirigimos a Ah, los... pará, quiero destacar, ¿O no? estuvieron en Ah. Instagram haciendo muchas preguntas sobre Chile. Y lo que quiero aclarar es una cosita cortita, que todavía no se está planeando la nueva constitución, no está todavía cerca, falta mucho, es un proceso muy largo. Primero tiene que haber una elección de la convención, digamos, son ciudadanos que se tienen que postular, según entiendo no tienen que haber políticos, digamos, que sean miembros del Congreso, ni nada, ni que tengan ningún cargo, digamos. Y nada, primero tienen que hacerse las elecciones, que son para febrero, bueno, las campañas obviamente antes. Después tiene que hacerse el Congreso, formarse, y empieza su labor durante 9 meses. De esos 9 meses en el que se construye, en el que se constituye la nueva constitución, recién ahí tienen 60 días, creo, entre 30 y 60 días, para que los ciudadanos puedan informarse sobre la nueva constitución, los nuevos artículos, todo lo que se modifique, digamos, lo que se modifique no, sino las bases y todo eso, que se lo puedo releer, digamos. Y nada, y recién ahí se vota por aprobar o rechazar la nueva constitución. O sea que es un proceso que por lo menos va a durar un año. Mínimo. Y nada, y Sí, que incluso puede terminar en no haber una constitución. Y puede seguir la misma constitución. Sí. Es lo que quería destacar, que habían preguntado bastante. Igual también lo pueden ver en nuestro post de Chile sobre la aprobación del referéndum en Chile. Así que, A ver qué quiere para decir sacarse Santi. dudas, si querés, mandalo. Sí, a ver si Franco me dejas acotar algo. Nada, lo que iba a decir es que estaba estimado para primer semestre de 2022, que ya después de la votación se vea si hay una constitución nueva de Chile o no, según la votación del referéndum, si no me equivoco. Por eso, mirá lo que estamos hablando, 2022, falta un montón. Total. Pues Sí, es un falta un proceso que va a montón. llevar su tiempo. Este año se pasó a los pedos. Sí, se pasó. Faltan 3 cuarentenas, arre. No hablemos más de cuarentena, por favor. Bueno, ¿quieren hablar un poco de Estados Unidos? ¿Cómo lo ven? Sí, Pasamos podríamos del- hablar un poco de Estados Unidos. Principalmente hacerle acordar a la gente que Biden recién asume el 20 de enero. No se crean que ya está gobernando. Este periodo es de periodo de transición. Sí, ¿no? Estos meses van a ser complicados. Sí, mientras Trump, bueno, sigue reclamando un Eso supuesto contra Trump. Trump, que salió diciendo que no, que todo mal, que al final había ganado él. Sí, bueno, o sea, dijo que iba a llevar a la justicia el caso especialmente Arizona y de Pensilvania. Arizona y más que Pensilvania, porque decía, bueno, lo que vimos todos que estaba ganando. Y cuando se despertó, bueno, cuando nos despertamos nosotros en realidad, porque en Estados Unidos el uso horario es diferente. Cuando nos despertamos lo había dado vuelta a Biden, pero bueno, fue porque se empezaron a contar los votos por correo, que eran casi en su totalidad demócratas, básicamente. Y, Sí. Sí, eso igual se sabía de antemano. se sabía de antemano, sí. Y bueno, yo creo que Incluso se hizo, Trump está se hizo usando los últimos viral, recursos. se había hecho viral un video de Bernie Sanders diciendo básicamente que iba a pasar lo que pasó, de que en estos estados iba a estar ganando Trump y de la nada, bueno, de la nada, cuando se empiezan a contar por correo, empieza a darlo vuelta a Biden. Sí. Lo que, No, igualmente, quizás lo positivo, digamos, lo que no es tan lo positivo, pero no tan positivo, que bueno, Trump está yendo por lo menos por el lado institucional, el lado judicial, y no hay ninguna otra extremidad de ese lado. Porque tranquilamente con el extremismo que manejan, pudo haber sido más grave, o incluso puede ser más grave. yo no Hay que ver creo qué ni pasa. aunque quisiera Trump hacerlo. Creo que incluso dentro No, del propio no. partido Yo hablo de lo que está republicano. impuesto, digamos, en los medios, en la opinión pública, Ah, sí, bueno, que incluso se creía que iba a ir por otros lados. está bien. Bueno, y después en ¿Ustedes Estados creen que lo que pasó ahora en Estados Unidos con este problema de los conteos de votos y que vieron que allá el que se encarga de dar como la boca de urna son los mismos noticieros, medios informativos,
Sí, las proyecciones. Sí, todo lo que pasó haga que cambie la situación de Estados Unidos, como acá en Argentina, que es el mismo, hay un órgano independiente que se encarga de conteo de los votos y de la boca de urna y las proyecciones. ¿Ustedes creen que va a cambiar algo en Estados Unidos después de estas Yo, votaciones? yo creo que en Estados Unidos va a haber temas bastante importantes cuando suma Biden, en el sentido del sistema electoral. Primero creo que se van a replantear el tema del colegio electoral, porque a pesar de que esta elección la hayan ganado y todo, Trump ganó más de 71 millones de votos. A ver, sí, no, Que o no es sea, nada es poco y perder con 70 no millones de fue que votos. ganó por una abrumadora cifra, digamos. Ganaron ahí, Fueron los dos candidatos más votados en la historia de Estados Unidos. en la historia, sí, ambos. Sí. Por eso te digo, yo creo que por lo menos el Partido Demócrata se va a replantear eso, o sea, el colegio electoral, y lo va a poner en la agenda. Imagínate y yo sacar creo que 70 después- millones de votos y perder. La peor. 70 bueno. millones de votos. Es una barbaridad. Pero bueno, yo creo que se va a replantear eso. Más que nada el colegio electoral yo creo que se va a replantear bastante. Va a ser un tema a debatir en esos 4 años de Biden. Igual obviamente hay que ver qué pasa con la justicia. Siempre Estados Unidos es bastante particular. Hay que ver qué dice. Eso de que estar ver qué pasa. 4 días contando los votos también es una... Sí, no, para mí, Es una... quizás, bueno, ya, obviamente para mí ganó Biden, no hay duda. Pero bueno, hay que tener en cuenta ver qué dice la justicia. Yo no creo que haya ningún problema, No. pero uno nunca sabe. La otra noticia referida a Estados Unidos, la farmacéutica Pfizer, no sé cómo es. Pfizer, bueno, que anunció que tiene la vacuna que tiene 90% de efectividad. Así que es gracioso porque uno ve cómo bajó Zoom, 10% cayó Zoom. Y United Airlines, cayeron todas las American empresas Airlines tecnológicas, cayeron. empezaron a aumentar, a cotizar más. ¿Cómo te cambia Es todo? genial, chicos, es genial. Ah, Genial, era- ese ya va a haber vacuna, ya no necesito más Exactamente. esto, pa. Chao. Bueno, igual ahora hay, yo creo que, bueno, ahora Rusia dijo que su vacuna tenía un 92%. También, sí, es Sputnik. Empieza esta lucha de poder, digamos, Bueno. en cuanto a la Carrera vacuna. a la luna, la carrera a la luna, pero versión vacuna. La carrera a la vacuna en vez de la luna. La carrera Por eso. vacunacional. Total. Ahora falta que China salga y diga que tiene 94%. Bueno, hablando de la vacuna y cambiando de China tiene una continente. vacuna, pero no tiene señal. Cambiando de continente en Inglaterra, Estados Unidos, ja. En Inglaterra, por ejemplo, ya están preparando cómo hacer todo el proceso de vacunación. De hecho, ya se cree que para las últimas semanas de diciembre ya van a poder estar vacunando personas contra la 1 millón por semana, ¿no? 1 millón por semana Dijeron. con la vacuna de Pfizer y la de Oxford. Incluso, viste, bueno, por ejemplo, la economía de Inglaterra de marzo cayó un 24% y ya se recuperó un 15%, o sea, de hecho... Sí, es están- impresionante esas recuperaciones Igual todavía les bueno, que falta se sabía para un poco de alcanzar estas niveles recuperaciones, ¿no? Porque era como algo muy... ¿Cómo? Que todavía les falta para alcanzar niveles prepandemia. Cuando lleguen ahí, No, obvio. No, hay que obvio, aplaudir. claro. Pero Mientras que nos tanto, presten todavía un es una- poco es una igual. carrera larga. Arre. Además, no saber cuándo puede haber una segunda, tercera ola. Claro. Así que es muy relativo eso. Total. Y bueno, si nos mantenemos en Europa, esta semana también que hubo muchos... Se volvió básicamente a 2015-2016 cuando saltó todo el tema de migración e inmigración a través de barcos de personas emigrantes de África huyendo de las guerras en Siria, en el Congo. Bueno, en estos últimos 4 o 5 días han habido varios naufragios de barcos que salían desde Libia. Recordemos que en Libia hay una guerra civil desde 2011 entre los dos grupos armados que controlan el país, entre la oposición Sí, y Libia es un caso muy el particular. oficialismo, que no Son es como democracia 3 países claramente. en uno. Sí, exactamente. No, estamos muy lejos. Total, y bueno, en estos últimos 3 días han habido naufragios. De hecho, ayer creo que murieron 74 personas en uno.
y cómo esto hace replantear cómo es también la política de aceptación y de asilo europea. De hecho, se había replanteado porque a mediados de septiembre hubo también en Grecia, en una isla, está el campo de refugiados más grande. En Lesbos. En Lesbos, de toda Europa, y se prendió fuego, básicamente. Que encima, imagínate, viven en condiciones de hacinamiento en ese campo de refugiados esperando que les den asilo. Imagínate cuando se empezó a expandir el coronavirus dentro del campo de refugiados, ahí es cuando empezó el lío. Porque incluso... No, bueno, y eso hizo replantear a la Unión Europea, puso en la agenda bastante fuerte el nuevo plan migratorio. Total. En el que hace un poco más responsables al bloque en sí y no al país al que llegan los refugiados. Total. Exacto. Ponen un par de... Por ejemplo, se ponen un par de sanciones para los que no quieran recibir o los que no quieran aportar a crear, no sé, los nuevos refugios, por así decirlo. Uh-huh. Y bueno, se supone o se espera, o las expectativas de la Unión Europea son que eso, no sé, intente mejorar la situación de estas personas que salen de un país en el que no les queda otra. Y por algo hacen algo así tan extremo como cruzar el Mediterráneo en balsa. En balsas. Recordemos también, bueno, que en las últimas semanas que hubieron atentados en París, si no me confundo, en Francia, en Niza, en Viena también, en Austria, como esto también viene reforzando la idea de los partidos de extrema derecha en el resto del continente, vinculado con esto de los inmigrantes, no recibir inmigrantes, especialmente... Bueno, musulmanes, porque ya desde un punto de vista de estereotipo consideran a los musulmanes como... Y ahora está esa mini batalla, en esa batalla entre Macron y los islamistas, ¿no? Los islamistas por que se reunió el con tema Kurz. De Charlie Hebdo. Sí. Se reunió con Kurz, Macron, el primer ministro austríaco, pero me acuerdo del día de los atentados en Viena, uno entraba, ponía Viena en tendencias en Twitter... Y todo el feed, todo el hilo, básicamente era gente de Vox, de España, diciendo, ¿vieron lo que acaba de pasar en Viena? Para que esto no suceda tenemos que dejar de aceptar inmigrantes. Bueno, como todo esto es la utilización política de un hecho trágico. Sí, la politización, sí. Uh-huh. Y por eso, nada, eso es un poco de Europa, básicamente. Che, Octa, y hoy justo estábamos hablando, ¿cómo está el tema del partido neonazi, de la política austríaca? ¿Cómo la ves? Bueno, la política austríaca... ¿Podés contar que estuviste por allá? Bueno, si no saben, que seguramente no sepan nada. Que yo estuve de intercambio en Austria en 2016, así que tengo más datos de primera mano, porque tengo vínculos ahí. Y bueno, en Austria... Chico que viaja. En Austria es un caso muy curioso porque el gobierno está conformado multipartidariamente, diría. Porque el presidente es socialdemócrata, el primer ministro es conservador y dentro del gabinete está conformado por gente conservadora y el nuevo Partido Verde, que es el partido ecologista que están viralizándose por el mundo. Como también me parece que es un reemplazo a los viejos partidos burocráticos de masa socialdemócratas que están en declive, como por ejemplo en España también. Así que nada, en Austria en este momento hubieron elecciones el año pasado para la elección de primer ministro, que volvió a ganar Sebastian Kurz, que tiene alrededor de 30 años, es el primer ministro más joven de la historia de Austria. Y es no sé si el más joven del mundo, sí. Porque es extremadamente joven y tiene un caudal de poder muy importante. Pero recordemos que antes es el segundo mandato de él. En el primer mandato hizo una alianza con el partido ultraderechista, que es el Partido de la Libertad, del FPÖ, que es Freiheit, Partei, Libertad, algo así. No sé muy bien cómo explicarlo en este momento en alemán. Pero es el Partido de la Libertad en Austria, que es el partido de la extrema derecha. Y después de que saltó un escándalo de corrupción muy grande, se rompió esa alianza. Y hubieron elecciones de nuevo en las que volvió a ganar Kurz, pero esta vez decidió hacer una alianza con los conservadores, que es su partido, y con los
los verdes, básicamente. Recordemos que Austria es un régimen parlamentario en el que hay un presidente, pero el presidente tiene funciones no tan importantes, son Simbólicas, más sí. simbólicas. Como Más jefe de Estado, y Sebastián Kurz, que es el primer ministro, es el jefe de gobierno. Como el canciller, la canciller, si hablamos de Merkel en Alemania, por ejemplo. Interesante. Chicos, Se viene una nota, ¿no? Se viene quiero una nota. quiero decir que me parece que acá ganó Octavio. Vamos. A ver, tema de inflación. A ver, Ganó ¿cuánto es? Octavio. Yo la verdad no me lo esperaba. Sí, ya está, te puedes callar. Y vienen a hacer preguntas. Bueno, te estaba diciendo. No me lo esperaba. No me esperaba este dato. No pongas tanto suspenso. Decinos que estamos con Es más nervios. alto de lo que yo esperaba. La inflación para el mes de octubre, o sea, el índice de precio al consumidor, es de 3,8% para el mes de octubre. O sea, pasó de un 2,8 en septiembre a un 3,8. O sea, se puede decir que estuvimos más cerca que la economista. O la futura economista. Y yo fui el que estuvo más cerca. Yo quise ser un poco más 3, quise. y algo, pero 3,8 Por está pensar bastante cerca del 4. optimistamente. Sí. Está bastante cerca de 4, casi el Sí. doble. Más cerca Pero de 4 que de 3. Sí. Sí, Bueno, está más cerca de 4 nos que de 3. enteramos- No me esperaba. Nos estamos riendo de Es una más, situación muy grave. Es más, Sí, lo único que quiero decir, qué raros son los juegos de los economistas. Nada más. hay muchas economistas, muchas consultoras que la estaban pensando como alrededor del 3%, o sea, y esto yo lo veo más cerca del 4 que otra cosa. Total. Pero bueno, nada. Entonces, Gané. bueno, Ya es una en situación. este año, a lo que va de este año, ya acumulamos un 37,2%. Hay que tener presente que, ¿cómo se llama esto? Que es el dato mensual más alto de lo que va del año, porque teniendo en cuenta de todo lo que pasó, que estuvimos encerrados, marzo, Sí, fue, obviamente. marzo fue el último mes de actividad, digamos, completa. Ni siquiera, porque en el 20 ya cortamos. Pero de marzo a hoy, hoy es el primer mes como completito, viste, duro. ¿El año pasado cuánto fue la inflación? ¿Cuánto llegó? ¿El año pasado? Y mirá, si te tengo que decir, te miento. Pero Bueno, creo que pero estaba casi cerca del 37 40. creo que había sido. 37 me parece que había sido. Sí, puede ser cerca del 40 Sí, andaba. sí. O sea, imagínate, a fin de año, el año pasado a fin de año estábamos cerca del 40 y ahora que falta un... No, en un Para- momento la inflación el año para pasado 2 llegó al meses. 53%. ¿50? Llegó al 53% en un momento el año pasado. Sí. Sí. En el cierre del año. Bueno, yo no me acuerdo. No me acuerdo cuánto cerró el año pasado. Pero ahora, por ahora acumulado tenemos 37. Y a comparación de octubre del año pasado es un 26. 27. Así que nada. Así estamos, país. Así estamos y así se lo hemos contado. Bueno, Pero, pues. el punto es que ganó Octavio, que había dicho 3,5. Sí, me proclamo como el líder Y tampoco absoluto. estuvo muy cerca. Bien. Tampoco es que le pegó, ¿viste? Bueno, 3,5 bueno, el otro tema de la semana fue por lejos el acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán. Después te parece, Santi, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Qué pasa? Después te parece, tocamos Tigray y cerramos ahí. Sí, cerramos con la situación en Etiopía. Dale, bueno. Bueno, la situación, yo creo, en mi opinión. 3,8 fue la inflación. Nada de eso. Sigan. Seguía con la inflación, bueno, el tema para mí de la semana con el de Perú es el de acuerdo de Armenia y Azerbaiyán. Bueno, saben, lo pueden ver en Instagram, mente.avanzada. Bueno, el conflicto Azerbaiyán-Armenia por el enclave armenio de Nagorno-Karabaj lleva una data bastante extensa, por lo menos desde 1920, con la disolución, digamos, del Imperio Ruso, un poco después va a volver todo el tema, todo el conflicto cuando surge la Unión Soviética, cuando vuelven esos territorios a la Unión. Y nada, bueno, el conflicto viene desde ahí y este año, bueno, volvió a explotar.
para ponernos un poco en contexto, Nagorno-Karabaj es un enclave que está dentro de Azerbaiyán, pero es un enclave armenio. Sus intenciones son independentistas, separatistas y la Unión Armenia, digamos. Por eso es la lucha y los últimos datos que se tuvieron fue que los azeríes tuvieron un avance bastante importante sobre los territorios, sobre, digamos, Nagorno-Karabaj, Artsaj. Y bueno, lo que hizo el primer ministro armenio no le gustó para nada a la población. La población estaba bastante eufórica con la guerra. Y bueno, primero no le gustó o no le gustó. No está contenta, tiene un malestar bastante importante, un malestar social bastante importante ahora en Armenia porque primero, según la población, se manejó mal el conflicto, o sea, no pasó lo que se esperaba del lado de Armenia, que tiene el apoyo ruso, que tiene un poco más de apoyo ruso. Y por último, para rematar la situación, el primer ministro armenio acordó la paz, por así decirlo, cuando ya los azeríes estaban por tomar la capital de Nagorno. Ya hay más de 5.000 víctimas fatales, por lo menos contabilizadas hasta ahora. Entonces la situación en Armenia es un poco complicada. Ya pidieron la dimisión del primer ministro y yo creo que en estos días va a estar dimitiendo porque es una presión social bastante importante. En Azerbaiyán vemos todo lo contrario. Incluso se vieron hasta festejos en la calle. Hay videos y todo que hay hasta festejos. Así que bueno, hay que ver qué pasa, hay que tenerlo en el foco, hay que ponerle atención porque en cualquier momento puede haber novedades. Total. También Sí, es un también de ahí poste. vemos el peso que tiene Rusia, no solo de ambos países que fueron miembros de la URSS, sino también el poder y los focos de las esferas de poder que tiene Rusia sobre sus ex países, sobre sus ex satélites, no me salía. Sí, bueno, también la influencia de Turquía y Erdogan. Sí, pero en este acuerdo Rusia fue la mediadora entre ambas partes, que por lo que había leído fue un acuerdo que se hizo vía online, por esto de la pandemia, y tuvo un peso importante Rusia para de mediador en esta situación que llevó a este acuerdo de paz, que Claro. puso fin a 44 días de conflicto en Nagorno. Total. Pero también acá vemos que la importancia que tiene la región del Cáucaso, ya que ningún país se quería meter en este tema, tanto países de la Unión Europea como de la OTAN, por la importancia que tiene la región en proveer. Sí, los gasoductos, etcétera. Sí, y bueno, Rusia por la proximidad que tenía el gobierno de Azerbaiyán con Turquía y la disputa que hay también. Era una situación complicada que por el momento se está resolviendo pacíficamente, después de varias semanas de conflicto. Sí. Bueno, incluso los gasoductos pasan por debajo de Nagorno-Karabaj. Ese es el problema principal son las intenciones principales. Total. Además de los temas ideológicos, históricos, fronterizos, etcétera. Sí, pasa que justo pasa mucho por la cultura, la ideología, la forma de política, la religión, la situación la diferencia que hay entre armenios y azerbaiyanos, no sé cómo sería. Azeríes. Series. Pero lo bueno que podemos analizar es que se terminó el conflicto y se llegó, entre comillas, a un cese al fuego. Hay que ver cómo termina resultando. Sí, hay que ver cómo se desarrolla y cómo se dispara, digamos, en los dos países. No, esperemos que no se dispare. Cómo se dispara, digamos, socialmente, porque en mi opinión el primer ministro armenio ya está jugado. Sí, ya está. Hubo 1.000 protestas, el malestar es notable. Total. Bueno, y si quieren pasamos a Etiopía para cerrar. Bueno. Para lo último que digo, si no me equivoco, el primer ministro de Armenia es de
Nagorno-Karabaj, de esta región en disputa. No tenía Hay una idea. tendencia, creo que sí. No vaya Bueno, a ser igual que esté tirando. Nagorno-Karabaj tiene su propio gobierno, tiene sus propias instituciones. Claro. Sí, es como un Se gobierno independizó autónomo dentro unilateralmente, Autónomo. digamos. Sí, Sí. La comunidad autónoma de Cataluña, pero en Azerbaiyán. Por Dios, los Pobre. catalanes. Bueno, Bueno, querían cerrar ¿querés con... Tigray? Cerramos con Tigray. Santi, cerramos con ¿querés? Tigray. Dale. Ahí empiezo. ¿Marcamos un segundito? Ujú. Bueno, lo que pudimos ver y estuvimos cubriendo un poco nosotros desde la página es la situación que se está dando ahora en Etiopía. Desde la semana pasada, si no me equivoco, el día puntual fue el 4 de noviembre, donde el gobierno federal de la República Federal de Etiopía, a través del primer ministro Abiy Ahmed, A que ya ver. lo hemos mencionado mucho por la política peculiar que tiene, que es uno de los pocos africanos que es el primer etíope en ganar el Premio Nobel de la Paz por su compromiso y por su causa en el gobierno desde 2018 hasta ahora, Asunción, por temas como la paz que logró con Eritrea después de 20 años de conflicto, que es un país que limita con el norte de Etiopía, y, y la salida democrática paulatinamente de un régimen autoritario que venía de la mano. Voy a leer el nombre porque no lo sé y lo voy a pronunciar mal probablemente, así que discúlpenme, que es Haile Mariam de Saleh. Era Con ese nombre el. para no pronunciarlo mal. Sí, no. Disculpen si hay algún etíope Etíope. escuchando, un etiopense. Nada, él Etíope. asume después de las protestas sociales que hubo y revueltas sociales que hubo en 2018 y durante 2018 hasta abril, cuando asume Abiy Ahmed. Y bueno, él empieza un proceso de reforma tanto político, social como económico. Se empieza a liberar la economía que venía de este gobierno de, vamos a decirle, Mariam, que promovía un Estado, ¿cómo sería? Políticas donde el Estado intervenía paulatinamente, tanto en la economía como en la sociedad. Había mucha censura, había persecución política. Intervencionistas. Intervencionista, no me salía la palabra. Desde que asume este sujeto, ahí ya se me olvidó el nombre, Adid. Adid. Desde que asume Adid, empieza a cambiar la situación y es por esto que se le entrega el premio Nobel. Y una de las condiciones que él tenía era que iba a gobernar hasta el 5 de octubre de 2020, que se vencía su mandato. Y se iban a pasar unas elecciones generales donde se iba a tratar de llevar un gobierno autoritario hacia una democracia multipartidista. Porque una de las características que sucede en Etiopía es que es un gobierno federal y está dividido en muchos distritos. Cada distrito tiene su etnia que representa. Es un, es una población que está muy dividida y muy fuerte, dividida muy fuertemente por las diferencias étnicas que hay en las poblaciones. Ujú. Adid es de la minoría Oromo, eh, es una de las minorías menos representadas en el país y bueno, estuvo gobernando 2 años y por el tema de la pandemia y por diferentes situaciones que se fueron gestando, en agosto de este año se tenían que presentar las elecciones generales, tanto parlamentarias como presidenciales, Sí. las parlamentarias, y no sucedió esto por la cuarentena, supone, y esto generó la indiferencia de muchos gobiernos regionales. Este fue el caso de Tigray, que en representación de su líder, lo tengo que anotado, que también es un nombre complicado, no, no es Estás fácil pronunciarlo. compliquete con los nombres, ¿no? Sí, sí, no es fácil no es fácil pronunciar los etiopenses. Vamos a pronunciar solo el apellido de Debretsion, que es el líder del partido TPLF, que es el Frente de Sí. Liberación del Pueblo Tigray. Al ver que en agosto no se presentaron las elecciones generales como había cumplido, como había prometido Abiy Ahmed, empezaron a
meter presión a nivel Aprovechó regional. la situación, digamos. Sí, aprovechó la situación. En octubre, como vieron que que ya se cumplió el plazo límite, el 5 de octubre se cumplió el plazo límite de Abiy Ahmed como primer ministro. Entonces, lo que se hace desde el Tigray, gobernado por TPLF, por el partido este de Frente de Liberación, no reconocen a Ahmed como primer ministro y hacen unas elecciones regionales ellos, Claro. donde se acusa que hubo fraude y todo esto, ¿Solo terminan ganando regionales? ellos, sí, regionales en el lugar, y termina Sí. imponiéndose el partido del TPLF. Ante esta situación, hubo dos ataques a dos bases militares en Mekele y Lanja, y el primer ministro Abiy Ahmed culpa a este grupo, a este partido político, Sí. y envía a los militares, al ejército etíope, a intervenir la zona y da un estado de emergencia 6 meses para intervenir al gobierno de Tigray. Y esta mañana la Cámara Baja de Representantes del gobierno de Etiopía aprueba, ¿cómo sería esto? Aprueba que puedan ser procesados tanto el líder del TPLF de Bristol como todos los cabecillas que formaron parte de este gobierno regional. Regional, sí, sí, sí. Claro. Sí, básicamente es esa la situación que está aconteciendo ahora. Lo que sí es raro, pero se entiende que es por la pandemia, que ya se haya pasado, ya se ha pasado más de un mes del plazo límite que se había puesto mismo el primer ministro Abiy, y que todavía no se llegaron a elecciones generales. Sí. Claro. Bueno, igualmente Está difícil. el plazo ese para los países africanos es corto. Hay países, no sé, Camerún, por ejemplo, lleva suspendida las elecciones casi 2 años. Eso es lo que se ve recurrentemente en África. Y un mes, viste, capaz no es mucho. Pero enseguida aprovechó el gobierno regional. Sí, pasa que en Etiopía, al haber tantas líneas diferentes, conglomeradas en regiones, tratan de buscar mucho la independencia de esa región, de independizarse y hacer su gobierno propio, y como que desde el gobierno central lo que buscan es una coerción y que estén Sí, todos obviamente. unidos, para no mostrar debilidad política, por así decirlo. Y nada, eso es lo que está sucediendo ahora, tanto en Etiopía como en el Tigray, que es una zona inestable. Incluso ya vemos desplazados para el lado de Sudán, ¿no? Se Sí, habló que de suman 500 o desde el 6.000. ACNUR. No, yo tengo 7.000 Eso, personas listo. desplazadas hacia Sudán, según la ACNUR. Y Dije nada, cualquier número. Mal. sí, sí. La Y la llave. situación es crítica en la zona. Encima el gobierno etíope cortó las telecomunicaciones y el internet en esta región, en el Tigray. Entonces no se sabe mucho a ciencia cierta, por así decirlo, cómo está la situación. No Lo hay que sí se información sabe es que actualizada, digamos. solo hay información que da el Gobierno. gobierno central. Sí, el gobierno. Lo que se sabe es que hay 550, ya se han declarado 550 personas fallecidas por parte del grupo de insurrección, el TPLF, eh, que cayeron en conflicto con los soldados del gobierno etíope. Del gobierno Así que nacional. la situación está complicada, y Abiy Ahmed, el primer ministro etíope, no quiere llevar la situación a un diálogo. Quiere intervenir al gobierno, quiere sacar al gobierno regional, quiere sacar al partido TPLF del gobierno, y Del eh, gobierno regional, ¿no? Porque del gobierno al gobierno, digamos, a nivel nacional, no afectó en nada el partido de liberación, digamos. Solamente no, es afectó a nivel solo, regional. Claro, es exacto, una zona. solo afectó en la región. Ellos en la Cámara en el Parlamento etíope, ellos tienen 39 diputados del TPLF.
de la región. ¿De cuántos? No sabría la cantidad. A ver, vamos a buscarlo. Bueno, también hoy, el 12 de noviembre, si no me equivoco, hoy es 12, ¿no? Sí. Sí. Bueno, este jueves perdón. le sacaron la inmunidad a los 39 diputados del TPLF. La inmunidad diplomática, ¿no? Que tienen esa facultad por ser legisladores, bueno, se la sacaron. Claro, sí. Así que la situación está complicada. Por parte del gobierno central que no quiere negociar y por parte del Frente de Liberación del Tigray que no reconocen a Abiy Ahmed como primer ministro, ya que el plazo límite que él mismo se había impuesto ya pasó. Ya sucedió. Entonces no reconocen al gobierno central. Es Total. una situación Complicada. de ambas partes. Recuerden que pueden continuar con toda la información en nuestro Instagram y nuestra página web. También marcar que la importancia del Tigray es donde básicamente se originó la sociedad etíope en un principio. O sea, si vamos a la historia de Etiopía, surge en la región del Tigray. Así que no es para menos, la verdad. Creo que se fue Franco. ¿Volvió Franco? Yo no... Hola, Ah, ¿se escuchó la cantidad? Perdió Franco. no se escuchó. Estuve hablando al pedo 20 minutos. A ver, Más o menos. No, de 547. fallecidos. Son No. ¿Qué fallecido? No. Yo hablo, digamos, hablo de La cantidad cantidad dentro del Parlamento. Ahí va. okay. Del Frente de Liberación son 35 o 45. No, 35. Y el resto es todo oficialismo, ¿eh? Son 502 en el oficialismo. O sea que básicamente si se condena, o no sé qué había dicho, que se le La sacó, inmunidad. digamos, el afuero, Sacó digamos. la inmunidad. Ok. El Entonces básicamente quedaría con una totalidad el oficialismo de Etiopía. Claramente. Sí. Exactamente, la idea Literalmente. es sacar al TPLF Mira, Octa, ahí te paso el link para que muestre porque es terrible. A Se ver. ve literalmente. O sea, digamos que el frente de Abiy Ahmed, en cuanto a lo regional, los maneja, digamos, a las otras regiones. El único que digamos, tuvo estas intenciones ahora independentistas, por así decirlo, es el Tigray. Ahí te pasé el link. Claro. Sí, igual estos movimientos de liberación ocurren y se dan en toda la región de Etiopía porque, ya te dije, al haber tantas etnias diferentes en un mismo país, hay intereses cruzados y como que buscan e intentan la independencia. Sí, de la pero en este región. caso fue solamente el Tigray, porque yo lo que veo... Sí, en este caso es el Tigray. Creo que hay una sensación de muchos gobiernos regionales dentro de Etiopía de buscar una independencia, pero no. Claro, porque el frente este, digamos, es solamente del Tigray. El resto en este caso está del lado del oficialismo. Exactamente. Exactamente. Ok. Ahí queda muy claro. O sea que siempre está latente el tema este de las demás regiones. O sea, las demás regiones, aunque en este momento no están involucradas, no están exentas de que en el futuro pueda pasar algo. Como lo que está pasando ahora en Tigray. Exactamente. Se podría plantar así, tranquilamente. De hecho, No, obviamente, es un planteo, son suposiciones, no estoy... no, podría pasar. Sí, lo que tomó como, se podría decir, excusa o... Sí, como excusa el gobierno central de Etíope fue el ataque a los militares y el secuestro de armamento que dijeron que faltaba por parte del TPLF. Onda, le atribuyeron el ataque al TPLF. No se sabe Ok. quién fue. ¿El ataque a dónde? Perdón, no te escuché. A las bases A las militares. bases militares, Ah, ahí está. en Mekele y en Danja. Choc, ¿se está transmitiendo esto? Sí. Ah, porque Estamos no, al me apareció todo en negro boludo, el coso. No. Vamos, vivo y en directo. O sea, en este momento estoy mostrando nuestras caras, pero recién mostré lo del... Ah, el cuadro ese. Yo Recién quería lo- ver el cuadro, por eso. Ah, recién lo mostré. Bueno, pero es impresionante. Encima tiene Sí. una cantidad de parlamentarios bastante grande. Sí. Bueno, estamos entonces, ¿no? Estamos, sí. Tocamos todos los temas. Tocamos todo. Quedó de las Ahí- cripto, hay que.
Para el próximo Pero bueno. encuentro. Las criptomonedas. Sí. Ah, lo de las cripto, ¿lo querés tocar o lo dejamos para la próxima? Y qué sé yo, lo dejamos para la próxima. O sea, Entérense se en va a el tratar próximo mañana episodio. en la cámara baja. Ok. Y lo que va- Ah, lo todavía que- no se trató. No, se presentó el miércoles, pero en una cámara o algo así, por relacionado a finanzas, y mañana se va a la cámara baja. Lo que busca es Ok. institucionalizarlas, o sea, que funcionen como medio de pago, que funcionen como ahorro y como inversión. Y bueno, hay que ver qué pasa con todo esto. Yo la veo medio verde. O sea, no creo que tenga apoyo de los llamados traders y todas esas cosas. Pero bueno, algo que es llamativo de las cripto es que la oferta de las mismas, o sea, es limitada. O sea, hay como. Sí, el tema de minado. Claro, o sea, la oferta de las criptomonedas es limitada. Entonces, eso permite que no se desvaloricen. Eso Claro. está bueno porque no son propensas a sufrir inflación. O sea, Ujú. no son Claro. imposibles. Así que nada, Ok. como reserva de valor están buenas. Bueno, Por ese incluso estamos momento viendo muchos países que tienen proyectos de. Estamos viendo muchos países que tienen proyectos de monedas virtuales. Sí, Sí, misma sí, Sobre todo, Venezuela bueno, los más con desarrollados, Petro. obviamente. ¿Cómo se llamaba la de Venezuela? Ustedes saben, Petro. No me acuerdo si era petrodólar, creo que no es petrodólar, pero era algo con No, Petro. no, 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 eso no. es otra cosa. Es otra cosa. No, pero igual sí, es una criptomoneda también. Sí, tenés Sí, razón en eso. estamos hablando de No me acuerdo el criptomonedas. nombre, la verdad que no lo Pero tengo ahora, pero. igual sí que se llama Algo con petrodólar. La No, criptomoneda. petrodólar es otra cosa. Ah. Eso es. sí, No, pero No, yo pienso, ¿viste? Ponele que pero se nuestro entendió lo que banco, quiso decir. Se entendió lo que quiso decir Santi. Está ponele bien. que nuestro banco central lanza así unas criptomonedas, ¿viste? Criptomonedas de Argentina, vamos a llamar, no sé, el peso virtual, el iPeso, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hmm. Yo me pregunto, ¿quién va a querer una criptomoneda argentina emitida que tenga un respaldo en pesos? Nadie. Yo no la quisiera, yo No, no no pondría querría, ahí. no, la verdad que no. No, No, así pero que con bueno. ese pensamiento no vamos a sacar una criptomoneda nunca. Sí, pero van a sacar algo que no va a tener demanda, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hay que ver. Para mí, antes que ponernos con todo esto de las criptomonedas, tendríamos que elaborar sobre nuestra propia moneda y una vez que tenemos la situación más o menos controlada, y bueno, sí, hagamos criptomonedas argentinas, ¿viste? Digamos todo lo que quieras. Pero bueno, Total. como que estamos dando un paso antes que otro, ¿viste? Agigantado, sí. Claro. A ver si encuentro lo de la moneda virtual de Venezuela. A ver. Sí, no, para mí tienen que sacar una moneda. Casi. ¿Cómo se llama? Petro. 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 Petrodólar, Bueno, el Petro. el Petro. dólar gratis. Otra cosa era. No, el petrodólar. Sí, Petro, la nueva moneda virtual de Venezuela. Está bien. Bueno, Bueno, tema a tocar el Petro. Ahí sí, tenés, para la próxima. la próxima. Tema a tocar el tema criptomonedas directamente, En ¿no? general, Se sí. podría hablar en los próximos Yo días. Tenemos una Yo publicación conozco un flaco de mi facultad que tiene claro el tema de las cripto. Tipo, estuvo hablando Bueno, en lo una podemos traer a escuela. una entrevista. Ujú, Sí. me Puedo hablar parece con En él. bien. especial vos, Claro. si no nos dan mil vueltas. Nada, pero sí, le podemos pedir. Así que echar un rato con nosotros de las cripto, que sabe bastante. Dale. Dale, Sí, perfecto. Bueno. si a los que nos están escuchando les interesa el tema, tenemos una publicación sobre las criptomonedas. Nuestra página está un poco más abajo porque tiene su tiempo ya. Que hemos Sí, hablado es del un tema. poco vieja. Habría que Sí. actualizarla. Sí. Podríamos hacerla, sí. Así que Yo te diría que hagas unas encuestas, tipo, si les interesaría. viendo piqui. Total. Sí. Total. Bueno, cerramos. Bueno, Ya saben, los que nos estén viendo, menteavanzada.com, en Instagram Mente Avanzada, en Twitter Mente Avanzada _. Ahí tienen nuestras redes, así que y si nos están viendo de YouTube, lo van a tener en la descripción. exactamente. Así que nada, Así se lo gracias por facilitamos un ver poco. y nos vemos la próxima. Chao, nos vemos. Chao, chao. Chao, nos vemos.